Tenemos hoy entre nosotros a otro gran figura de la historiografía española, que es Luis Gorrochategui Santos. Por el apellido ya deducimos que es andaluz o... Pues no, es gallego. Bien, es graduado en Filosofía por la Universidad Central de Barcelona. Ha compaginado su labor docente con la investigación histórica y naval. Por cierto, Isabel, aquí hay un componente naval importante que habrá que contrarrestar en algún momento, ¿no? Porque que estemos en mitad de la Mancha, estemos navegando permanentemente, en algún momento habrá que traer algún terrestre. Pero, vamos a ver, esa frase que en la Mancha, ¿por qué está el archivo de la Marina? ¿Quién hizo en el piso un palacio? ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué quiso? Porque está. Bueno, pues seguimos. Entonces, eso, que se ha dedicado a la investigación histórica y naval, publicando más de 200 artículos en libros, revistas especializadas y periódicos. Podemos destacar Cañones de la Invencible, a flor de agua, La Carabela Sanlesmes, el hundimiento de la fragata Mercedes en 1804, esa fragata que ya tanto calor, o La Coruña en los siglos XVI y XVII. Como libros escritos por él en solitario, pues ha publicado La Guerra de la Sirena, Nuevas Perspectivas de María Pita, hoy veremos, saldrá a relucir esta heroína, y este gesto épico. Épico por antonomasia. De María Pita. Y ahora que estamos en los años de la mujer, pues yo creo que es bueno resaltar esta figura femenina en esta guerra. La contraarmada, la mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra, la rebelión de los Pigs, en inglés ya saben ustedes, los cerdos, como nos denominan a los del sur de Europa. Bueno, pues la verdad oculta de la crisis y el saqueo del sur de Europa. El libro de la contraarmada lo tiene publicado en inglés por Bloomsbury Academy en el año 2018. Sí. Las derrotas inglesas en el Río de la Plata, victoria decisiva en Buenos Aires. Es presidente de la Asociación Contraarmada, directivo de la Asociación de Estudios Históricos de Galicia y del Instituto Torre de Hércules, y es asesor histórico de la Orden de Caballeros de María Pita. Ha recibido la medalla al mérito cultural de la Real Liga Naval Española. Que, por cierto, el libro de Contraarmada, la mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra, está publicado por Defensa. Quizás fuera por eso lo que esta mañana, bueno, en la conversación, lo de que salió Margarita reducida, a lo mejor fuera por eso. Sí. Muy bien, entonces nos va a hablar, la conferencia va a ser, repito ya otra vez, Contraarmada, la mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra. Y para introducirnos un poco en qué consiste, pues es lo que los militares llamamos el intento de aprovechamiento del éxito. La Armada española pues no es derrotada, pero sí sufre un descalabro y tiene que venir a puerto y tiene que reparar, lamerse las heridas, reparar los daños que su peripecia le ha causado. Es decir, está en una inferioridad, en ese momento, en una inferioridad de condiciones. Los ingleses tontos no son, y entonces dicen, este es el momento de aprovechar el éxito, aprovechar la circunstancia que nos proporciona el que el enemigo está en una situación de debilidad. Pero lo que no contaba el enemigo es que los que estaban aquí tampoco eran tontos y supieron defenderse muy bien. Y ellos tenían, la verdad es que los ingleses tenían un plan bastante bueno. Pero eso es lo que nos va a contar don Luis y vamos a estar atentísimos a lo que nos va a contar. Luis, muchas gracias. Paco.
Buenas tardes. No sé dónde ponerme porque la columna me está... Ay, Dios. Vale. No sé cuál es el mejor sitio para estar. Quizá este, no lo sé. Bueno, vamos a hablar hoy de algo muy... Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. La verdad es que es un placer extraordinario. Gracias a Isabel y a Paco y a todos los que han organizado esto. Creo que es importantísimo hacer lo que estamos haciendo. Creo que la historia de España está a punto de dar la vuelta, igual que una buena tortilla española, está a punto de darse la vuelta, ya está hecha por un lado y por el otro está sin hacer. Creo que la verdadera historia de España está a punto de salir a la luz y es una historia, la historia del Imperio Español, tan grandiosa que nos pone a la altura de la antigüedad clásica. No hay nada parecido en la historia de la humanidad. Pero no vengo a hablar de estas generalidades, sino que vamos a hablar de una cosa muy concreta, que es lo que pasa en 1589. Vamos a contar lo que nunca nadie contó. Vamos a contar lo que los ingleses han tenido ocultos durante 430 años. Vamos a contar qué pasó después de la Invencible. Gracias a la maravillosa conferencia de Antonio Luis Gómez Beltrán, ya sabemos que la gran armada, o la gran flota de transporte de tropas que llamaron los ingleses Armada Invencible, no fue derrotada, sino que es totalmente distinta la historia a como nos lo han contado. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es contar justo el resto de la historia. ¿Qué pasa cuando Howard, después de Gravelinas, que también nos contaron ayer, cuando Howard, el 12 de agosto, no puede ya seguir a la Gran Armada o a la Invencible, no puede seguirla por los problemas internos que tiene la flota inglesa, después de la batalla de Gravelinas, bueno, la batalla de Gravelinas, que ya sabemos lo que fue, sabemos que la Gran Armada recupera la formación, sabemos que Medina Sidonia reta 3 veces al combate a Howard, sabemos que Howard mantiene prudentemente las distancias, no se puede acercar, sabemos que en Gravelinas han sufrido un enorme desgaste, que algún día tendrá que salir a flote, las pérdidas de la flota de interceptación inglesa. Es uno de los grandes secretos de la historia de Inglaterra. ¿Cuánta gente, cuántos barcos perdió aquella flota? No lo sabemos, pero quizá lo sepamos. En todo caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? El 12 de agosto, Howard no puede seguir a la Gran Armada. No puede seguir a la Gran Armada. La Gran Armada ya ha empezado a circunvalar las Islas Británicas por asuntos que no tienen nada que ver con su voluntad, pero ha empezado a navegar las Islas Británicas. Howard va detrás, no puede seguirla, arrumba la costa, obliga a sus capitanes a firmar un memorándum exculpatorio, diciendo no, abandonamos la persecución de la Gran Armada, que está intacta, prácticamente intacta, por problemas logísticos. No podemos seguirla ya porque nos estamos muriendo, no tenemos comida, no tenemos armas, no tenemos munición, y además nuestros barcos no pueden acercarse a los españoles. Firma ese memorándum, la flota de interceptación de Howard se va a la costa inglesa y llega la noticia a Isabel. Isabel entra en pánico. Isabel, en septiembre de 1588, entra en agosto, ya entra en pánico. ¿Por qué entra en pánico? Porque tiene a la Gran Armada intacta. Nosotros hoy creemos que la flota, los elementos, pero los ingleses de aquella época supieron lo que pasaba. ¿Qué es lo que pasaba? Está la Gran Armada intacta, las pérdidas mínimas, 15% de los barcos de guerra. Está intacta la flota inglesa, está hecha unos zorros, ya no puede hacer nada, y en cualquier momento cambia el viento y se les viene encima la Gran Armada. Entonces, Isabel I de Inglaterra decide mantener movilizada la flota en sus puertos. Prohíbe que desembarquen los hombres. Los barcos ingleses llegan a Firth of Forth, llegan en unas condiciones lamentables, pero no les deja la reina desembarcar. Con lo cual, ocurre aquí algo extraordinario. No les deja porque tienen miedo y quieren tener la flota lista para salir cuando ataquen los españoles. Vuelve. Como cambia el viento, vuelve. Entonces, lo que ocurre aquí es que mientras la flota española circunnavega las Islas Británicas y vuelve a España, ya, como ayer quedó muy claro, naufragaron barcos cargueros alemanes, flamencos y grandes carracas italianas. Naufragaron barcos de transporte. En realidad los barcos de guerra, el convoy, la escolta del convoy vuelve prácticamente entera. Isabel lo sabe.
Isabel lo sabe, mantiene la flota movilizada y mientras se producen los naufragios, los 28 naufragios que se producen en el viaje de vuelta de la Gran Armada, estos naufragios de los barcos de transporte, produciendo al final un cómputo global de bajas, podríamos hablar de hasta 11.000, teniendo en cuenta todas las bajas de la jornada, siguiendo a García Rivas. Bueno, pues mientras se produce esta tragedia española, los ingleses mueren en una proporción parecida. Parker habla de la mitad de los hombres, que quedaban, 16.000, entre 8.000 y 10.000 hombres mueren hacinados en los barcos ingleses por una peste, por un tifus exantemático, por una diarrea mortal que se ha expandido por los navíos. De tal manera que los náufragos, los famosísimos náufragos de la famosa Armada Invencible, son ya compensados en ese mismo mes de septiembre por los muertos de tifus exantemático de la flota inglesa de interceptación. Claro, si sumamos todos los muertos que han tenido en combate esa flota inglesa de interceptación, tiene más o menos las mismas bajas que la Gran Armada. Lo que estoy diciendo es tan claro como lo siguiente. Mientras se producen los naufragios de la Gran Armada y se producen hasta 11.000 muertos, entre 8 y 10.000 muertos o quizá ingleses, compensan esas bajas. Pero a finales de septiembre ya la flota española arrumba a la costa, es vista, una vez que ya acaba de circunvalar las islas, llega a Isabel I de Inglaterra la noticia de que la Gran Armada no va a atacar a Inglaterra, sino que se va para casa. Isabel entra en euforia y dice, ahora, desmovilicemos la flota. Cuando desmoviliza la flota, la tragedia a la que se enfrenta es catastrófica, como acabo de decir, y como se recoge de un modo muy, muy sangrante y muy quejoso en documentos ingleses de la época. Cómo hombres tan valientes mueren tan miserablemente, repiten una y otra vez los capitanes ingleses. La Gran Armada, como sabemos, vuelve a España y aquí empieza una aventura nueva. La Gran Armada vuelve a España. La mayoría de los barcos llegan a Santander, pero hay unos cuantos que llegan a Galicia. Felipe II es consciente, todos los comandantes de la flota lo fueron, de que concentrar tanto poder naval en un solo envite en el Atlántico era enormemente peligroso. Y de hecho, muchos se recogen en el libro, testimonios de la época, los capitanes dicen, esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso porque si hacemos esta concentración de fuerza en el Atlántico, en cualquier caso de combate, o sobre todo, que era lo inmensamente más probable, de tormentas, España se queda huérfano de presencia naval en el Atlántico, huérfana, y entonces puede haber verdaderos problemas para mantener el imperio. Y es verdad, este momento crítico se produce en 1589. Tenían razón, España se queda huérfana de flota en el Atlántico. ¿Por qué? Porque los barcos que han vuelto necesitan una completa restauración. Son barcos de madera, de jarcia, velamen. Hay que volver a hacerlo entero. Hay que repararlo entero. También las tripulaciones están agotadas. En fin, en resumidas cuentas. Isabel I de Inglaterra sabe que hay unos meses en los que España está en defensa y se aprovecha, como acaba de decir en general, que se aprovecha ese momento, realmente puede sustituir el imperio español por un nuevo imperio inglés. Es así como Isabel decide preparar una gran contraofensiva. El problema es que aún no existe la Royal Navy. Hay unos cuantos galeones de la reina, muy pocos. Y en todo caso tampoco puede enfrentarse a los barcos españoles. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la reina? La reina lo que va a hacer es un llamamiento general, va a encargar a Drake, el pirata investido último almirante, y a Norris, el general más prestigioso quizás de la Inglaterra del momento, van a encargarles que fleten ellos la flota. Ella va a poner muy pocos barcos, 5 barcos. Que fleten una flota gigantesca para ir contra España y acabar con ella. Rematarla. En un primer momento, Drake no encuentra problemas porque el miedo que ha dejado en Inglaterra la Gran Armada todavía están temblando. Nada es como lo cuentan los libros de historia.
En ese sentido, los primeros tiempos nadie quiere alistarse contra España, pero poco a poco se van creando las circunstancias para que pueda producirse el alistamiento. 60 barcos holandeses son requisados. Todas las tropas inglesas que están en Holanda atacando a Felipe II regresan a Inglaterra, y así Isabel va consiguiendo una enorme flota. Esta flota, a la altura de abril, de finales de abril de 1589, es enorme. De hecho, cuando zarpa el 29 de abril de este mes, la flota está compuesta por 27.667 hombres. Es más grande que la Armada Invencible que zarpa un año anterior, 25.696, más los entretenidos y aventureros tenía la Gran Armada. El número de barcos de salida de Plymouth es 180. La Invencible, contando las carabelas de Aguada, contándolo todo, tendría 137. Y de hecho son menos los barcos que llegan al canal. Esta flota, la contraarmada, es más grande que la Gran Armada en número de barcos y en número de hombres. Eso sí, los barcos son más pequeños, ya que como aquí ya ha quedado claro ayer, los ingleses están especializados en esta época en la piratería. Son barcos pequeños, y en aquella época la velocidad de un barco venía determinada, entre otras cosas, por su tamaño. A la misma superficie bélica, a misma propulsión, dependiendo del tamaño del barco, pues irá más o menos deprisa. De hecho, esta flota era más ágil que la Gran Armada. Vale. Esta flota tiene 3 objetivos fundamentales. Es la mayor flota que ha zarpado de Inglaterra hasta este momento. Con diferencia. Y tiene 3 objetivos grandiosos. El primero y fundamental es ir a Santander y destruir allí a la Gran Armada en preparación. Si consiguen hacer esto, se acabó la presencia española en el Atlántico y tienen mano libre para el siguiente objetivo. Segundo objetivo. El segundo objetivo de la Gran Armada es tomar Lisboa en un ataque frontal, aprovechando viento y marea. De hecho, el Mar de la Paja, el estuario de Lisboa, es un lugar sujeto a grandes corrientes marinas, dependiendo de que suba o baje la marea. Si la marea está subiendo, entra el agua del Mar de la Paja, y si el viento sopla del oeste, pues no hay forma de parar esta flota. De hecho, Alonso de Bazán, el hermano del que acababa de morir unos meses antes, Álvaro de Bazán, escribe un extraordinario informe sobre cómo parar esta flota. Informe que saca por primera vez en el libro, y dice que es imposible. Un ataque frontal a Lisboa es imparable. Él propone cerrarla con una cadena de árboles, pero no había tiempo para hacerlo. Vale, este es el segundo objetivo de la contraarmada. Una vez tomada Lisboa, por cierto, la contraarmada llevaba a un primo de Felipe II, al pretendiente bastardo portugués, don Antonio, al prior de Crato, que pretendía ser el nuevo rey de un Portugal títere de Inglaterra. Se habían firmado unas cláusulas secretas entre Isabel y don Antonio, cláusulas que se recogen en el libro y que, por las reseñas de la edición inglesa, por las reseñas que está teniendo la edición inglesa, está teniendo mucha culpa en Inglaterra. De hecho, ya después hablamos de eso. Pues les cuesta, a algunos les cuesta muchísimo trabajo aceptarlo, pero es inapelable. Las cláusulas secretas firmadas por Isabel y don Antonio son terribles. Son terribles. Él convierte a Portugal en un estado satélite de Inglaterra. 5 millones de ducados de oro al llegar. 300.000 ducados anuales. Guarnecer todos los castillos costeros portugueses con ingleses a costa de don Antonio. 12 días de saco en Lisboa para la infantería. Y don Antonio empezó a prometer cosas como un puente con campaña, una locura. Y los ingleses se lo creyeron. Igual que se lo habían creído los franceses unos años antes, en 1582, en 1583, en las terceras. En fin, la contraarmada es en este sentido también una ofensiva contra la unidad ibérica que había aterrorizado a toda Europa, porque en ese momento el imperio de Felipe II era esférico ya. Una vez que Felipe II hereda Portugal, su imperio es planetario.
Europa se va a unir contra esta extraordinaria y concebible acumulación de poder, primero Francia y ahora Inglaterra en el 89, en 1589. Así, una vez tomada Lisboa, este es el segundo objetivo, tomar Lisboa, y una vez tomada Lisboa, tomas las Azores, al menos una isla, y al tomar las Azores realmente produces el colapso del Imperio Español. Porque como sabes perfectamente, el hilo umbilical era la flota de Indias, y la flota de Indias tenía que ir a favor del viento. De hecho, tenía que volver por las Canarias, y por las Canarias y volver por las Azores. Si cortabas esa escala, literalmente partías en dos Españas. Vale, la tercera misión era la conquista de las Azores. Y así hizo esta flota. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué le ocurre? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurre con esta flota desconocida? La mayor que había zarpado hasta ese momento en Inglaterra. Vale. Lo que ocurre es que en esta Inglaterra de finales del 16 era un país de segundo orden y fundamentalmente un país dedicado a la piratería, al contrabando, entre otras cosas. Y así los armadores privados se niegan a cumplir las órdenes reales. Los armadores privados le dicen a Drake Norris: yo no me voy a Santander. Santander están estando los españoles. Y aunque consigamos hacer daño a la flota en reparación, ¿qué botín hay? Hay que decir que la reina Isabel no tenía dinero para pagar esta flota y lo que hizo fue prometer el reparto del botín a todos los participantes. Hay que recordar que en aquel momento Portugal o España eran muchísimo más ricas que Inglaterra. Hay que recordar que Portugal era más, que Lisboa no era más pequeña que Londres. Es importante hacerse cargo del siglo XVI. Quiero decir, para los ingleses ir a saquear Lisboa era un sueño de riqueza inconcebible. Y la reina había ofrecido esto. Los armadores privados se niegan a ir a Santander y quieren ir directamente a saquear Lisboa, saltándose a la torera las órdenes de la reina. Drake y Norris no se atreven a saltarse tan flagrantemente las órdenes de la reina y deciden una solución intermedia. Mira, ni vamos a Santander, ni vamos directamente a Lisboa. Vamos a parar en Coruña, que queda a medio camino, nos ahorramos el Golfo de Vizcaya, después ya es más fácil arrumbar hacia el sur, es una ciudad pequeña, vamos a destruirla. Es la ciudad desde la que zarpó en última instancia la Gran Armada, porque tuvo que recalar, como sabemos, en La Coruña. Por tanto, la reina estará contenta. Hemos destruido un puerto español, el puerto desde el cual zarpó la Gran Armada, y ya nos vamos a Lisboa. Viaje perfecto. Y así la contraarmada intempestivamente aproa contra La Coruña. Felipe II era consciente de esa posibilidad. El marqués de Cerralbo, gobernador de Galicia, también. El marqués de Cerralbo había pedido a Felipe II que todos los barcos de la Gran Armada que volviesen a Galicia se quedasen en Galicia, con su dotación, con su armamento, para proteger la costa. Y a rajatabla esto lo hizo Felipe II, y a Galicia llegaron varios barcos. Llegó el San Juan de Recalde, llegó el San Bartolomé, la Orca Sansón, el Galocete de San Bernardo, había una galera, la galera Diana, después vino la princesa a reforzarlo, y así La Coruña va a fortalecerse. Es una ciudad muy pequeña, pero muy pequeña, más pequeña que cualquier localidad castellana de ahora, que son pueblos casi abandonados. La Coruña tiene 4.000 habitantes, 4.000 total. Vale, entonces, ¿cómo puede defenderse una ciudad de 4.000 habitantes contra una flota de 28.000? Lo que va a hacer el marqués de Cerralbo es, por un lado, construir a contrarreloj. Vamos a ver, La Coruña es una península en una bahía, de tal manera que es totalmente atacable por cualquier sitio. Es muy hospitalario, sería muy hospitalario un ataque ahí. Pero hay un islote en el centro de la bahía, el islote de San Antón, que realmente puede cerrarla si le pones artillería. Vale, a contrarreloj se construye el castillo de San Antón, que aún hoy se puede visitar, y se plantan culebrinas, se plantan cañones de largo alcance provenientes de los barcos de la Gran Armada, del Gran San Bartolomé. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, y después hay 500 soldados viejos, que atraídos por Recalde y otros, la Recasona también viene a La Coruña, y por otro lado hay 560 milicianos, coruñeses bien armados y entrenados. La Coruña es una ciudad de realengo, La Coruña es una ciudad del rey.
sabemos que está fortaleciéndose a España contra los poderes feudales y que las ciudades de realengo son importantes porque tejen en la estructura nacional. La Coruña es una ciudad de realengo y en ese sentido es una ciudad que tiene que estar preparada para defenderse contra cualquier tentativa feudal. Por eso tiene unas milicias bien entrenadas. Y esas milicias van a tener un papel extraordinario. Vale, pero en todo caso, cuando el 4 de mayo se ven los vigías de Estaca de Bares ven acercarse a la contraarmada, se produce se encienden fuegos, afluye todo el mundo a La Coruña, se enciende fuego a la Torre del Pres, se van encendiendo fuegos en distintos cabos, distintas atalayas en distintos cabos, y así, el 4 de mayo, aparece esta flota, es imposible pararla, la flota entra en la bahía de La Coruña, pero la artillería de largo alcance, porque la Gran Armada lleva artillería de largo alcance, evidentemente, la artillería de largo alcance, ya instalada en la plataforma artillera del castillo de San Antonio en construcción, hace que los barcos ingleses no vayan a entrar en la bahía, 4 acabarán varando, tienen que desembarcar en la playa de Oza, a 2 kilómetros de La Coruña, y empiezan los problemas para la contraarmada. La contraarmada desembarcan, y esa noche sitian por tierra La Coruña. La Coruña es una península. En el istmo tenía un murete de 4 metros de altura, y en el interior estaba la antigua ciudad medieval, con un muro medieval mucho más alto, de unos 7 metros, pero un muro medieval, parecido al que tiene, por ejemplo, el muro de Osma. Un muro antiguo, medieval, con lienzos cortos y cubos semicirculares, un muro anterior al mantenimiento de la artillería. Entonces, los ingleses cierran el istmo, sitian La Coruña por tierra el 5 de mayo y lanzan un ataque doble por tierra, un ataque nocturno doble por tierra y por mar con 40 barcazas. Y así consiguen desembarcar al segundo intento, consiguen desembarcar intramuros de La Coruña. 1.500 hombres. Y estos 1.500 hombres se van a coger por la espalda a los que están defendiendo el istmo. No sé si me estoy explicando. De tal manera que los cogen por la espalda. En la noche triste de La Coruña, los defensores tienen que girar sobre sus talones y abrirse camino a sangre y fuego hacia la ciudad alta, la ciudad medieval. Lo consiguen hacer, pero esa noche es una noche de combates encarnizados. Más de 400 vecinos huyen o mueren. Norris, en la Inglaterra de aquella época, era un país en algún sentido bastante primitivo. Por ejemplo, Norris utilizaba una técnica que era una técnica de terror. El Norris el negro le llamaban. En La Coruña utilizaba la técnica de terror con la intención de aterrorizar a la población. Y de hecho hay parte de la población, hay personas que son asesinadas, quemadas. Los gritos se oyeron aquella noche. Pero, como ocurre en España con frecuencia, esto en vez de aterrorizar a la gente, lo que va a hacer es el efecto contrario, encabronarla. ¿Qué ocurre aquí? Que se refugian los supervivientes, los soldados profesionales y los habitantes, se refugian en la ciudad alta esa noche. La ciudad alta tiene la ventaja de que es muy pequeña, 1.100 metros de perímetro. Ahí sí que se pueden hacer fuertes. Y aparte tenemos en La Coruña todo el organigrama de un tercio. Tenemos un sargento mayor, el sargento mayor Luis de León. El San Juan de Recalde ha traído todo lo que hace falta para defender La Coruña. De hecho, la contraarmada es la victoria de Recalde, después de muerto, en algún sentido. Recalde sería como el nuevo Cid. Tiene la última gran victoria después de muerto. Vale. Los ingleses, una vez que han sitiado por tierra La Coruña, van a hacer un ataque contra el castillo de San Antón, con 4 grandes barcos. Va a ser rechazado cruentamente ese ataque. Entonces los ingleses deciden tomar La Coruña de 2 maneras. Van a utilizar 2 estrategias. Por un lado, van a hacer una plataforma artillera en el convento de Santo Domingo, que en aquella época estaba enfrente de la muralla medieval, convento que había sido erigido en la Edad Media. Hoy ya no se haría esto, claro, en el siglo XVII, siglo XVI tampoco, pero en aquel momento sí. Entonces el convento de Santo Domingo lo utilizan como una cabeza, como una cabeza del puente, y hacen una plataforma artillera que empiezan a disparar con la intención de abrir una grieta por fuego convergente de artillería y entrar por esa grieta.
Por otro lado, la mayoría de la muralla medieval de La Coruña en ese momento estaba sobre piedra, menos parte del frente de tierra que estaba sobre tierra. Esa parte, en esa parte van a hacer un túnel para llegar al subsuelo de la muralla y explotarlo con una gigantesca explosión. Por tanto, lo que pretendían los ingleses era lanzar un ataque simultáneo a dos brechas. Al hacer un ataque simultáneo, dividían las fuerzas que ya por sí mismas eran muy escasas. Y después de distintas escaramuzas, distintos ataques con escalas, llega el 14 de mayo de 1589, que es una fecha que todos los niños españoles deberían de estudiar según la ESO. ¿Qué ocurre? Que los ingleses este día lanzan su ataque definitivo. ¿Pero qué pasa? Los españoles somos conscientes de los dos trabajos que están haciendo. El arte de defender y atacar ciudades, la poliorcética española, era muy superior a la de cualquier otra nación. Entre estos ingleses que atacan está Roger Williams, que va a escribir un libro el año siguiente, de 1590, el breve discurso de guerra. En ese libro, Robert Williams dice que la poliorcética española es muy superior al resto de los países, pueden defender y atacar ciudades con la mitad de los hombres que el resto de las naciones, y la única manera de luchar contra los españoles es imitarlos. Eso dice Roger Williams un año después, porque lo vio lo que pasó. Durante estos días, mientras se prepara la mina subterránea, lo que hacen los sitiados es apuntalar por el lado interior las murallas. Todos los hombres disponibles traen guardia ininterrumpida en las murallas según un orden preciso. Las mujeres van a jugar un papel fundamental. ¿Cuál? Primero, mantener toda la logística de la defensa del cerco. Pero después van a recibir la orden de desmontar casas intramuros y conseguir un acopio extraordinario de piedras y de tierra para apuntalar las murallas por el interior. Y eso es lo que van a hacer. Apuntalan de tal manera las murallas por el interior a contrarreloj que hasta el final se va a poder plantar artillería encima de las murallas. Y el 14 de mayo, ¿qué pasó? A las 6 de la tarde se sincroniza la voladura de la mina con el asalto a la brecha abierta por la artillería, que ya es una brecha que, aunque no es muy baja, se puede entrar según los documentos. La explosión del cubo minado es uno de los momentos más importantes de este episodio bélico, de esta jornada, porque cuando explota la mina, el apuntalamiento y terrapleno es tan tremendo que han hecho las mujeres en estos 12 días, que los gases de la explosión no encuentran salida ni hacia arriba, ni hacia intramuros, como habían pensado los artificieros ingleses. Así los gases totalmente exacerbados solo encuentran salida hacia el lado de la mina. Norris se disparó a la cara a la muralla boloñesa, a modo de mortífera metralla. Según documentos ingleses, 300 hombres de choque ya quedan enterrados en ese momento. Y después sobre los cadáveres ingleses, sobre los cadáveres y los cascotes de la muralla de La Coruña se va a producir una batalla a muerte sin cuartel. Pero claro, estamos hablando ya de infantería. El capitán Álvaro de Troncoso, con 20 soldados escogidos, cierra esa brecha abierta por la voladura de la muralla, y ahí no entran los ingleses. Las mujeres también, las mujeres van a salvar la ciudad. Vamos a ver por qué. Las mujeres ya habían hecho un acopio extraordinario de materiales para hacer parapetos. Las mujeres habían cogido todos los muebles que había en las casas, los travesaños de las camas, todo. Y con eso se cruzan y hacen un parapeto. Y no pueden los ingleses entrar. A todo esto, Diego de Bazán, sobrino de Álvaro de Bazán, muerto unos meses antes, con su compañía de arcabuceros a caballo, señorea las murallas y dispara con los cañones que les han subido. El desgaste inglés es enorme en el cubo minado. Pero, y hasta el final, los ingleses desisten de entrar por ese lado de las murallas. Todo esto es simultáneo al ataque a la brecha abierta por el fuego convergente de artillería. Aquí las cosas se presentan de distinta manera. No tenemos la enorme ventaja de la explosión inicial.
Tras 2 horas de lucha, ya no quedan defensores. Las fuerzas de los sitiados se disponen a ver el fin de su ciudad. De hecho, los ingleses habían intentado rendir la Coruña a través del terror y habían dicho que si no se rendía, se preparasen para todo el rigor de la guerra. Creo que esto es un elemento significativo, porque cuando esto ocurrió, la población superviviente se lanzó a muerte a por los que ya entraban en la muralla. ¿Y qué población sobreviviente había? Pues quedaban fundamentalmente las mujeres. De esta manera, una mujer, que además conocemos su nombre propio, y está registrado en los documentos coetáneos de ese momento. Una mujer que se llama Mayor Fernández de la Cámara Pita, que pasó a la historia como María Pita. Esa mujer, según dicen los documentos, acertó a matar al alférez que había subido a la brecha, que subió a la brecha. Mata al alférez una mujer de lo alto de las murallas. Eso es un punto de inflexión en la contraarmada. A partir de ese momento, el resto de las mujeres armadas con petos, morriones, armas de sus maridos difuntos, la población sufrió un enorme desgaste, se lanzan a muerte. Cogen, otro dato crucial, cogen las piedras que les habían sobrado del apuntamiento, kilos de 20, 25, 30 kilos, y los arrojan en cantidades ingentes a las fuerzas atacantes. Según documentos ingleses, los caballeros y los soldados fueron golpeados por las piedras de tal manera que les fue imposible de resistir. Hombre, no me extraña. Tú vas con tu armadura, vas con tu manta, que eran unos tablones chapeados para protegerse de tiros de arcabuz, para protegerse de líquidos candentes. Los ingleses iban preparados para eso. Suben y se van a la brecha, intentan entrar, y una señora cabreadísima le tira un adoquín desde 7 metros de altura. Eso es mucho peor a que te peguen un tiro. Porque tú te vas a morir, pero también el que está abajo y el otro. Fueron miles las piedras arrojadas. Hasta tal punto que Norris, tras 2 horas de lucha, después de haber sufrido un desgaste tremendo, ceja en el ataque a La Coruña y da la orden de interrumpirlo. En realidad el ataque no fue un ataque doble, fue un ataque triple, porque estamos hablando de los 2 ataques contra las murallas coruñesas, pero un tercer ataque simultáneo contra el castillo de San Antón con 40 barcazas, las más grandes dotadas de artillería. En el castillo de San Antón estaba Martín de Bertendona, que había vuelto con la Regazona, con su compañía, y estaba Monroy con su compañía de milicianos coruñeses. Lo que había decidido el sargento mayor Luis de León era intercalar a los milicianos con las tropas profesionales ¿para qué? Pues para que unos aprendiesen de los otros. Los milicianos de los militares profesionales aprendiesen, pues eso, todas las destrezas puramente técnicas, pero también los soldados profesionales podían aprender de los milicianos pues ese valor absoluto que te da la defensa de lo tuyo. Estas 2 compañías que defienden San Antón consiguen que no entren, que no caiga San Antón. Si hubiese caído San Antón, cae todo el dispositivo. Si cae San Antón, cae La Coruña. Pero no cae San Antón. También es cierto que los cañones emplazados en la muralla tiraban a las barcazas y por elevación a los que venían desde el otro lado. Y así la bahía de La Coruña se tiñe de sangre. Pero tampoco toman el castillo de San Antón. El 15 de mayo, este es el día más, el 14 de mayo de 1969 es el día más importante en la historia de La Coruña, pero creo que es uno de los días más importantes de la historia de España y América. Vamos a ver por qué. El 15 de mayo los ingleses se dedican a enterrar a sus muertos. El 16 y el 17 intentan ataques incendiarios, pero son brutalmente rechazados. El 16 ocurre otra cosa, y es la siguiente. Al no haber tomado el puerto de La Coruña, no tienen el puerto para hacer el reembarque. Ellos han tenido que reembarcar a 2 kilómetros de La Coruña en un sitio no mal abierto, pero en un sitio peligroso. Entonces, intempestivamente no pueden hacer el reembarque así, el reembarque del puerto de La Coruña, y necesitan
desalojar a las tropas gallegas que han ido afluyendo al puente del Burgo. Aquella Galicia todavía feudal, donde había caballeros con sus vasallos, todos van afluyendo, afluyen, y empiezan a hacer verdaderas terrerías de los ingleses, los ingleses están en busca de botín y se dispersan para buscarlo, pero aquellas tropas de socorro están todos los días sometiéndolos a un continuo desgaste. Y Norris sabe que puede haber un ataque masivo justo en la mitad del reembarque y eso es muy peligroso. Por tanto, el 17 de mayo tiene que desalojarlos del puente del Burgo. El puente del Burgo es un puente románico de 100 metros de largo, 3 metros de ancho, todavía está en pie, aunque 200 años después los ingleses lo volaron, pero ha sido reconstruido. Y es muy difícil tomar el puente. Tú entras en el puente y te disparan desde los dos lados. La primera intentona, bueno, muchos ingleses, la segunda intentona, o más, y son otra vez rechazados. La tercera intentona, ya tienen que ir lo mejor del ejército. Por ejemplo, Edgar Norris, el hermano del general, que es herido en la tercera intentona. Al final consiguen tomar el puente del Burgo, pero, según reconocen los mismos documentos ingleses, con mucha más pérdida que los defensores, lo cual es normal. El 19 de mayo zarpa la contraarmada. Increíblemente ha sido rechazada de una ciudad de 4.000 habitantes. Ha tenido 1.500 muertos, número de heridos que lo duplica, y sobre todo ha perdido la moral. Esta contraarmada aproa a Lisboa. Aproa a Lisboa con vientos contrarios, le va a costar bastante pasar el Cabo de Finisterre, pero al final llega a Lisboa, pero esta contraarmada ya va herida, ya va desmoralizada. Drake y Norris ya no se ponen de acuerdo. Al llegar a Peniche, cerca de Lisboa, hacen un consejo de guerra y se distancian completamente. Norris dice, no, yo no me atrevo. Yo voy a bajar, yo voy a desembarcar a mis soldados en Peniche. Drake no está de acuerdo, porque eso era ir contra el plan inicial, pero Drake era el dueño de los barcos y el general Norris de los hombres embarcados. Y al final la contraarmada comete un error garrafal, que es desembarcar en Peniche 12.000 hombres, y después Drake se va a Cascais a esperar que estos hombres se acerquen a Lisboa para hacer una operación de tenaza por mar y por tierra y tomar Lisboa desde tierra y desde el mar. Ese es el plan, ese es el segundo plan que la contraarmada intenta llevar a la práctica. Pero bueno, aquí la cosa es totalmente distinta. No hay 500 soldados viejos, como había en La Coruña. No hay 500 abatristes. Hay 5.000. Pueden ya imaginarse lo que les pasó a los ingleses. Ya el desembarco en la playa de la Consolación de Peniche es muy accidentado. Los españoles los estamos esperando, los ingleses desembarcan en un sitio donde no lo estamos esperando porque es muy peligroso, pero 14 barcazas se van a pique, más de 80 muertos según documentos ingleses, pero consiguen desembarcar. En el primer momento, cuando toman tierra, se producen ya escaramuzas muy serias. Los españoles en ese momento ya no están en una inferioridad numérica tan aplastante. Pero en todo caso, los ingleses toman Peniche, llevan a don Antonio, a este pretendiente bastardo a la corona portuguesa. Don Antonio se presenta como rey de Peniche, pero ningún portugués se suma a don Antonio. Nadie quiere saber nada de los piratas ingleses. Norris empieza su aventura de acercarse a Lisboa, son 80 kilómetros, pero los españoles, ¿qué hacemos? Por un lado, tierra quemada, no van a encontrar nada de comer, eso va a ser catastrófico para ellos. Tampoco hacía falta hacer mucha tierra quemada porque los portugueses huyen, tampoco quieren saber nada de ellos. Por otro lado, hay un hostigamiento permanente, día y noche. Por otro lado, cortan completamente las comunicaciones entre la flota de Drake, fondeada en Cascais, y el ejército de Norris en su marcha a Lisboa. Y así poco a poco Norris se va acercando a Lisboa hasta que se producen estas pequeñas escaramuzas hasta el 1 de junio. El 1 de junio don Antonio había dicho, el día del Corpus, yo, el católico don Antonio, entraré en Lisboa. ¡Oh, qué bien! Los españoles, entonces, esa noche, cuando la tropa de Norris ya está cerca de Lisboa, deciden lanzar una encamisada. ¿Qué es una encamisada? Una encamisada es una acción nocturna
nació un comando nocturno de la infantería española. Eran tan famosas las encamisadas que había una palabra en inglés para ellas. Igual que, por ejemplo, hoy existe la palabra guerrilla en inglés, o flotilla, o otras muchas. Bueno, en inglés del siglo XVI existía la palabra camisado. También encontraba la palabra bravado, para referirse a estas míticas, legendarias, famosísimas en todo el mundo operaciones comando nocturnos del ejército español. De hecho, en la camisada del 1 de junio, los soldados españoles se acercan al campamento inglés gritando ¡Viva Don Antonio! ¡Viva Don Antonio! Los ingleses dicen ¡Jolín! Llegan los refuerzos portugueses. ¡Oh, qué bien! Tal. No les da tiempo a acabar la frase. La primera parte de la camisada es con armas blancas. Y en la segunda parte de la camisada entran las armas de fuego. Hacen una escabechina descomunal en muy poco tiempo antes del amanecer. Cuando el ejército despierte y quiere saber lo que ha pasado, ya se han ido los españoles. Vale. Pero en todo caso, nada puede impedir que Norris establezca su campamento en extramuros, muy cerca de los muros lisboetas, y el archiduque Alberto, virrey de Portugal, futuro rey de Bélgica, Alberto, decide, el 3 de junio, por indicaciones del conde de Fuentes, que era el militar de máximo rango y el organizador de la defensa, decide lanzar un ataque más serio contra el inglés. No llega con estar guarnecidos en alguna de ellas. Entonces cogen 1.100 soldados escogidos, y van a hacer un ataque contra el acuartelamiento inglés por 3 sitios distintos. Es un ataque salvaje de la mejor infantería del mundo. 6 trincheras son vencidas. El regimiento del coronel Brett pasa a mejor vida. El propio coronel muere rodeado de sus capitanes. Este día también debería de ser estudiado, el segundo de la ESO, por todos los niños de España. ¿Por qué? Porque es el segundo punto de inflexión de la contraarmada. Aquí los ingleses se dan cuenta de que el único objetivo que les queda es escapar con vida. Y no lo van a conseguir. El 4 de junio entierran a Brett y es un día de entierros. Ese 4, todo lo que estoy contando, los ingleses no tenían ni la más remota idea, porque después hablaremos un minuto, de que escribieron relatos para ocultar lo que pasó. Relatos que ha sido la fuente que ha utilizado la historiografía inglesa para tratar este tema de modo súper tangencial. Es decir, lo que estoy contando no lo sabía nadie. El 4 de junio por la noche, los ingleses deciden escaparse subrepticiamente. Para ello, encienden y ceban hogueras en su campamento, y ahora que están las hogueras bien encendidas, se escapan de puntillas. Pero los espías españoles estaban por todas partes. Son sorprendidos. Son sorprendidos y empieza el ataque. Primero las galeras de Alonso de Bazán, hermano de Álvaro, que es el que está defendiendo por mar el estuario, empieza a disparar con sus grandes cañones de crujía. Las galeras hacen que los ingleses corriendo se metan tierra adentro. Pero tierra adentro está esperando Sancho Bravo de Arce y Laguna, está esperando Caspar de Alarcón, están esperando infantería de élite española. Esta infantería va a lanzar un ataque contra estos ingleses que a la desesperada se escapan, van dejando heridos, muertos, cansados, enfermos. Los españoles les atacan y se hacen con 2 banderas en combate, 2 banderas ganadas en combate el 5 de junio de 1589. 2 banderas que el propio Sancho Bravo de Arce, de la muy noble familia de el doncel de Sigüenza, de los Arce. De hecho, Sancho Bravo era sobrino nieto del doncel de Sigüenza, el famoso doncel de Sigüenza, que está en la catedral de esta localidad castellana. Y él ofrece las banderas en su capilla familiar, y aquí están las banderas durante siglos. Banderas ganadas en combate al inglés. Localiza estas banderas
Yo pensé que esas banderas no habían sobrevivido, porque como sabemos, los franceses vinieron a España a hacer muchas cosas, vinieron con una constitución, pero sobre todo también vinieron a robar. Y el castillo de Sigüenza, que es parador nacional, fue un almacén de rapiña. Yo pensé que no iba a encontrar las banderas, pero las encontré en un increíble habitáculo secreto de la Catedral de Sigüenza, al que solo se podía acceder de un modo secreto, abriendo un sitial del coro, una cosa preciosa. Banderas que hoy a día de hoy, gracias a la enorme iniciativa de los seguntinos, gracias a la Fundación Sigüenza, gracias a mis amigos de Sigüenza, gracias a esta conciencia española que va tomando cuerpo, pues y al gobierno regional de Castilla-La Mancha, pues han sido restauradas. Han sido restauradas y lucen del trinque en la Catedral de Sigüenza estas banderas, una de ellas sabemos que una de ellas quizás sea un escudo gironado portugués, la otra sabemos que es una bandera inglesa. Que no sé si no tenemos muy claro si hay más banderas inglesas en Inglaterra, porque es muy difícil que una bandera de materia orgánica sobreviva más de 4 siglos. Esta sí que sobrevive en el clima súper seco de la Catedral de Sigüenza. ¿Vale? Los ingleses, después de esta pérdida, llegan a Cascais y se refugian en la flota bajo la artillería de la flota de Drake. Drake está paralizado de miedo allí, o está paralizado de lo que queramos, pero está paralizado. Y aquí el mundo la jornada cambia. Ahora son los ingleses los que están sitiados en Cascais. El conde de Fuentes, la caballería portuguesa, llega el duque de Braganza, llegan las grandes fuerzas fácticas de Portugal, todo el mundo está de acuerdo, vamos a por ellos, van a por ellos. De todas maneras, es muy difícil tomar esa flota porque es una flota enorme y además está cerrada, en una formación cerrada de media luna y no es tan fácil atacarla por tierra. Pero llega Martín de Padilla, el adelantado de Castilla, con 6 barcos incendiarios como los que 10 meses antes habían conseguido dispersar a la Gran Armada y después se produjo aquel combate entre barcos españoles sueltos y docenas de barcos ingleses. Bueno, pues llegan con media docena de barcos incendiarios para lanzarlos contra la contraarmada. Drake lo sabe, estos barcos en Setúbal están preparados, solo están esperando que sople el viento propicio. Drake, el 20 de junio, ordena zarpar porque la cosa puede acabar como los... Ordena zarpar, pero sin vientos propicios. Al día siguiente se produce una calma chicha frente a Lisboa. Y entonces cuando salen los barcos, salen las galeras españolas, los barcos de vela. Y así, 10 meses después de la famosísima Invencible, vemos que frente a Setúbal las galeras toman posición a popa de los barcos de vela. Y empiezan a dispararles desde cerca con aquellos cañones enormes, llamaban un cañón de crujía, y después 2 o 4 cañones más paralelos. Las galeras apuntaban el cañón con el propio barco. Y aquellos cañonazos a bocajarro entran por popa y salen por proa. Los barcos ingleses no pueden responder porque tienen la artillería a babor y estribor. Y así empiezan a caer barcos ingleses, entre 9 y 11. Entre capturados, quemados, hundidos. Otros muchos son gravemente dañados y no van a poder después seguir el paso de la flota. Después de este ataque, la contraarmada solo le queda intentar volver a Inglaterra. Pero le va a ocurrir lo mismo, el mismo engorro que tuvo la Gran Armada un año antes. ¿Cuál es? El engorro extraordinario de pretender, a finales del verano, remontar Lisboa hacia La Coruña. Es imposible. Los vientos soplan desde el norte al sur. El tremendo problema que tuvo la Gran Armada, que como sabemos zarpó de Lisboa y casi acaba en las Islas Canarias, lo tuvo Drake. Y no es capaz de remontar. Va remontando muy poco a poco, va ganando latitud muy poco a poco, haciendo enormes bordadas,
De hecho, una de estas bordadas es la que va a llevar a la confusión a algunos historiadores, a muchos, la mayoría creo, a la confusión de creerse que la contraarmada fuera a las Azores. No lo intentó ni siquiera. Siempre hacen enormes bordadas para ir ganando latitud. Pero estos días son ya tremendos porque los ingleses se están muriendo. Se están muriendo de hambre. Se están muriendo de hambre y de las enfermedades asociadas al hacinamiento de personas. De hecho, han conseguido capturar algunas urcas hanseáticas cargadas de grano. Empiezan a hacer harina en los molinos comarcanos de Cascais. Los españoles nos damos cuenta y rompemos con mala intención, la verdad, los molinos. Con lo cual, esta enfermedad diarreica mortal se ve favorecida porque los ingleses solo pueden comer gachas. No, por Dios, no lo pensamos. Trigo cocido. Esto es laxante. La enfermedad va en aumento. Y así la contraarmada va remontando penosamente la latitud norte, mientras dos carabelas españolas la siguen y van dando noticias constantemente sobre sus movimientos. Tiene que hacer una parada de emergencia en la ría de Vigo, a la desesperada, en busca de comida y de agua. Vigo tenía 2.000 habitantes, 2.000. ¿Cuánto tiene el Toboso? Pues más o menos del tamaño del Toboso, en el siglo XVI. Y los vigueses ven venir una flota gigantesca. Ellos no saben que los barcos están vacíos. Son barcos fantasmas casi. Huyen, primero se intentan defender, después huyen antes de atacar a los ingleses, pero después hay una contraofensiva tremenda. Una contraofensiva tremenda porque los ingleses se encuentran Vigo desierta y se dispersan. Y todos los lugareños están en lugares escogidos. Y aparte afluyen desde Santiago a marchas forzadas, compañías de soldados profesionales. En fin, 400 muertos más. 400 ingleses son muertos en Vigo y en Surría. Y ya la desesperada, la contraarmada, después de 2 días de estancia en Vigo, zarpa, pero ya zarpa en un estado absolutamente lamentable. Un barco grande se empotra contra los Cíes, que allí estarán días quitando los cañones. Otros 2 barcos se van contra Cangas. Y allí los vecinos los incendian, no dejan nada. Marcos de Aramburu captura otros 2 barcos. Pero no tenemos muchos más datos de las pérdidas en este momento de barcos. Y la contraarmada, en grupos sueltos, con barcos aislados, intenta volver a Inglaterra. La falta de marinería es ya tan extrema, la mortandad es tan extrema, que los barcos luchan por prestarse marineros, prestan 2 marineros. El Park Bonner consigue que le presten 2 marineros y vayan a Inglaterra. Los barcos se van convirtiendo en barcos fantasmas. Todos los días se tiran cadáveres por la borda. Esta imagen de tirar cadáveres por la borda ha quedado eternizada porque uno de los que tiran por la borda es el lugarteniente, es el tesorero de la contraarmada y lugarteniente. Y este hombre es arrojado con mucha ceremonia, pero arrojado al mar. Y en la catedral de Canterbury tenemos esta efigie, bajo relieve muy bonito. Vale. Y los barcos ingleses intentan llegar aquí. Van llegando en grupos sueltos. Al llegar, los barcos que consiguen llegar vienen con muy pocos hombres y completamente enfermos. Estos hombres, sin un control, van a irse a sus lugares de origen. La enfermedad va a ir increciendo. En Plymouth, según documentos ingleses, los primeros tiempos mueren 400 vecinos. Dicen ya que la enfermedad es una enfermedad de una enorme mortalidad y enormemente contagiosa. En realidad, el viaje de vuelta a la contraarmada, no sabemos qué pasó, no conocemos el destino de muchos barcos. Sabemos que de los 180 barcos, más los barcos sueltos de las armadas de refuerzos, a más de 200 barcos, vuelven 102.
102. Sabemos, y podemos interpolar un número de barcos perdidos entre 70 y 80, está más. Documentos españoles hablan de una posible parada en la ría de Vigo para reagrupar dotaciones y abandonar barcos. Probablemente, en la ría de Vigo, perdón. Probablemente esto haya ocurrido. En todo caso, la contraarmada consigue algunos barcos sueltos, pues estos barcos llegan. Primero llega Norris, después llega Drake. Cuando llega Drake, Norris casi se lo carga. De hecho, unos testimonios de prisioneros españoles en Plymouth, que lo dicen en Simancas, hablan de este tremendo enfrentamiento entre Drake y Norris. Enfrentamiento del cual no hablan los ingleses, porque no lo saben. Norris le dice a Drake, ¿cómo no forzaste el estuario? ¿Cómo no atacaste? Esto según los prisioneros españoles, que después vuelven a España, es lo que dicen. Y no saben Drake cómo se exculpa. En todo caso, Norris es muy listo. John Norris escribe a Walsingham y le dice, por Dios, nos han dado... Bueno, voy a traducirlo, ¿no? Pero lo que dice es... nos han ganado. En este momento hay hogueras de júbilo en toda la cristiandad. Dice eso. Si nosotros nos avergonzamos de nuestros actos, lo vamos a hacer muy mal. No podemos avergonzarnos de nuestros actos. Tenemos que ocultar esto. Magnífica jugada de Norris, porque mata a dos pájaros de un tiro. Va a ocultar esta catástrofe inglesa y él va a salir indemne, no indemne de todo. Y así se van a escribir unos panfletos increíbles, unos relatos militares ficticios para ocultar lo acontecido. Estos panfletos se escriben, que esto siempre resulta sorprendente y admirable, estos panfletos se escriben y se publican en agosto de 1589, cuando esta flota, los restos de esta flota habían vuelto en julio. Quiero decir, la velocidad de la propaganda inglesa para ocultar lo acontecido, a mí es uno de los datos que más me sorprende. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tuviesen esa conciencia de que la propaganda era tan importante? De hecho, Norris dice esto y mandan otros 5 minutos. Bueno, pues acabo. De hecho, la reina es engañada en un primer momento. Al final dice, ¡uy, qué bien! Ganamos, pero ya vamos a España a acabar con ellos. Y empieza a descubrir que ha sido completamente engañada. Pero también la reina es muy lista. Porque probablemente en España Drake y Norris hubiesen acabado un juicio sumarísimo, un juicio militar. No, Drake fue castigado en privado, pero en público no fue amonestado. Norris fue castigado en privado, pero en público no. Drake estuvo castigado 6 años hasta que después, en 1595, se fue contra el estrecho de Panamá y, como sabemos, fue aplastado por los españoles y murió con Hawking. Y Norris tuvo que ser 2 años después rehabilitado porque estaba perdiendo la guerra. De hecho, esa guerra fundamentalmente la pierden. O es una guerra en la cual las condiciones de paz que firma en 1604 el nuevo rey británico Jacobo cumplen lo que las causas por las que Felipe II fue a la guerra. Felipe II fue a la guerra para acabar con los ataques piráticos ingleses y para acabar con la retaguardia de los rebeldes flamencos. En las condiciones de paz de 1604, Inglaterra se compromete a parar a los piratas. De hecho, un pirata, Robert Frobisher, intentará ir a América y Gondomar, el embajador español, en donde dice, este fue a América, Frobisher le cortaba la cabeza. Quiero decir, las condiciones de paz son totalmente favorables a España. ¿Y así qué ocurre aquí? Lo que ocurre aquí es que de esta flota de 27.667 hombres se presentan a la paga 3.722. Si sumamos a esto los mandos y los aventureros, podríamos decir que el número de supervivientes puede llegar a 5.000. Ese es el número que baraja Hume en el siglo XIX. ¿Cuántos hombres se perdieron?
Pues no menos de 20.000. Si sumamos a estos 20 los 10 que se habían perdido un año antes de la flota de interceptación, como hablamos hace un rato, nos ponemos en un número de bajas inglesas entre los 130.000. Bajas españolas son, si borramos los 11.000 de la Invencible, muy pocos, bajas relativamente bajas, 11.000 muertos en la Gran Invencible según Gracia Rivas, más los 2.000 que mueren en Lisboa antes de zarpar, entre ellos Álvaro de Bazán, más los muertos en las escaramuzas de La Coruña y de Lisboa. Evidentemente, todo eso sumado no pasa de los 15.000 hombres. Perdón. Sí, exactamente. No pasa de los 15.000. Por lo tanto, en el breve periodo en el auge del enfrentamiento anglo-hispano, 1588-1589, no menos de 40.000, de 45.000 hombres perdieron la vida. Las 2/3 partes ingleses, 1/3 parte españoles. De esta manera, España se asienta con la firma de esta paz, después la tregua de los 12 años con Holanda, se produce la Pax Hispánica, España se asienta definitivamente en el mundo y, aun con todos los tremendos desafíos, problemas que ha sufrido la presencia hispánica en el mundo en los últimos siglos, aún hoy, gracias al valor de nuestros antepasados, pues somos un mundo cultural con una escala a nivel planetario que nos permite, si nos unimos todos los que hablamos español, ser un agente de primer orden en los próximos siglos, que eso es lo que inevitablemente va a ocurrir, puesto que, por mucho que nos disfracemos de distintos, todos compartimos una misma alma. Muchas gracias.